La actual sociedad del conocimiento está demandando profesionales cualificados en actividades relacionadas con la investigación, el desarrollo y la innovación que sean capaces de generar y aplicar el conocimiento al mundo real. Para responder a estas necesidades, el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED ofrece un nuevo máster en Sistemas Electrónicos de Información y Comunicación. Se trata del primer máster íntegramente en inglés de la UNED. Dirigido a ingenieros, profesionales y estudiantes de perfil técnico e investigadores que estén interesados en actualizar los conocimientos en esta área. Sus líneas de investigación están relacionadas con las tecnologías de Internet, la electrónica para tecnologías de la información y las comunicaciones, las técnicas de microprocesadores, comunicaciones inalámbricas, multimedia, microelectrónica o comunicaciones móviles y por satélite, por citar algunas. Además de formar profesionales cualificados para desempeñar su carrera en empresas tecnológicas, el máster permite la realización de una tesis doctoral, así como desarrollar o dirigir actividades en I+D+I. En los próximos minutos vamos a conocer todos los detalles de este título. Para ello nos acompaña el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control, Manuel Castro, y la coordinadora del máster en Sistemas Electrónicos de Información y Comunicación, Clara Pérez Molina. Yo soy Manuel Castro, soy el pasado coordinador del máster, ahora soy el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control, y también está conmigo aquí nuestra compañera Clara Pérez, que es ahora actualmente ya es la antigua secretaria del departamento y ahora es la coordinadora del máster. Hola Clara, buenos días. Hola, buenos días a todos. Pues vamos a hablar entonces, como decía antes, del máster universitario en Sistemas Electrónicos de Información y Comunicación. Este máster está organizado dentro de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Es un máster como tal oficial, es un máster que después de él tiene un año de duración prevista, si se dedica uno en él en exclusiva. Normalmente nuestros estudiantes en la UNED, casi todos ellos suelen trabajar en dedicación parcial, con lo cual suelen tardar 2 años en hacer este máster. Son 60 créditos ECTS. Y si quieres nos puedes contar un poquito más de esa estructura general o objetivos que tiene el máster, Clara. Vale, pues como comentaba el profesor Manuel Castro, este máster está pensado para poder realizarlo en un curso académico. Entonces, bueno, os voy a comentar, el primer semestre sería una parte pues más de fundamentación teórica en cuanto a los sistemas electrónicos de información y comunicación. Aquí tenemos 5 asignaturas, todas ellas de 5 créditos. Y bueno, pues la idea es un poco situar al alumno dentro de lo que serían pues los temas más importantes de base relacionado con este tipo de formación. Hay que tener en cuenta que los estudiantes que forman parte de este máster no todos vienen de la misma titulación, su bagaje es diferente y entonces intentamos un poco pues que todos tengan unos mínimos de formación que se refuerza de cara a los estudios del máster. Entonces, bueno, os comentaba ya 5 asignaturas de 5 créditos, o sea, 25 créditos para el primer semestre. Y luego en el segundo semestre pues tenemos 3 asignaturas que son obligatorias para todos los estudiantes del máster, ya es un módulo especializado. Se desarrollan actividades de formación relacionadas con sectores académicos, profesionales e investigadores. Y luego, además, cada alumno tiene la opción de elegir un poco en qué se quiere especializar antes de terminar el máster y entonces les damos a elegir 2 asignaturas optativas entre 4 que ofertamos, de forma que, bueno, pues digamos cada uno consiga ver cubiertas sus expectativas en cuanto a formación. Sí, en esa línea, bueno, comentar también como parte de esta estructura, todo el máster es en inglés, es el primer máster que se da desde la UNED, totalmente en inglés, organizado por la UNED, y además es un máster que da 2 titulaciones, un máster que ahora mismo tiene una titulación conjunta entre nosotros, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aquí en Madrid, en España, en la UNED, y la Universidad de Plovdiv, en Bulgaria. O sea que el estudiante que estudia este máster tiene, aparte de los contenidos que están realizados por las 2 instituciones, también tiene una doble titulación cuando acaba. Esos 60 créditos que decíamos antes son más o menos un año,
pero si un estudiante nuestro, que ahora mismo todos los que hay están en dedicación parcial, lo normal es que tarden 2 años en hacerlo. Dentro de esa estructura hay un primer módulo que son 5 asignaturas obligatorias y luego hay un segundo módulo con 3 asignaturas obligatorias, como he comentado, 2 optativas adicionales y el trabajo fin de máster. El trabajo fin de máster es donde de alguna forma el estudiante va luego a hacer todo lo que es su aportación, digamos, real de consolidación de los estudios del máster. El máster, como decía antes, está organizado y pensado en lo que son las tecnologías de la información y las comunicaciones, en el sentido, digamos, más electrónico, ¿no? Esos sistemas electrónicos de información y comunicación, o lo que es el Information and Communication Systems, en inglés, el ICS de los sajones. Eso nos da, desde este máster, como digo en inglés, pues da lugar a una visión muy actual y muy tecnológica de la información. ¿Hacia qué tipo de colectivos vamos? Pues vamos sobre todo a colectivos tecnológicos, evidentemente. Ingenieros industriales, ingenieros de telecomunicación, ingenieros informáticos, físicos también, licenciados en físicas o graduados en físicas, graduados en ciencias en la parte más de aplicación. Como digo, son contenidos tecnológicos que dan esa visión de la evolución de la electrónica en el mundo cambiante hoy de las comunicaciones y los sistemas de información. Como digo, esta es un poco la visión. ¿Hacia dónde orientamos nuestro público objetivo? Pues hoy en día, sobre todo en Europa, aunque también puede estar en cualquier sitio. La ventaja que aporta la UNED, al estar todos los cursos ser hechas online, es que cualquier estudiante de cualquier sitio, tanto de Europa como del resto del mundo, puede evidentemente formar parte de este máster. Y el máster, como decía antes, es en inglés, con lo cual sí que el estudiante debe conocer el inglés. El nivel que se pide está más o menos el equivalente acreditado en la Escuela de Idiomas Español. Es un idioma medio de inglés, es el B2, y más o menos en esa línea debe conocer el estudiante. El estudiante tiene que ser capaz durante el máster, evidentemente, de estudiar los materiales en inglés, de comunicarse con los otros estudiantes y con los profesores en inglés, de hacer su trabajo final de máster en inglés y defenderlo también en inglés, porque este trabajo fin de máster se defiende. Esa defensa nuevamente es presencial aquí en Madrid, aunque para aquellos estudiantes que vivan más remotamente, por ejemplo, alguien que viva en Hong Kong o que viva en Sudamérica, en Iberoamérica, nuevamente a veces se hace también por videoconferencia, pero lo habitual es que el estudiante venga a defenderlo en Madrid. Es uno de los momentos además buenos porque nos vemos todos, nos vemos los profesores, nos vemos los estudiantes y de una forma hacemos esa parte final de cierre del máster. Como digo, ese inglés es una parte fundamental porque además creemos que hoy en día, tanto en España como fuera de España, esa necesidad del idioma inglés es fundamental para este área de trabajo. Los objetivos generales, como decía, son profundizar y conocer ese tipo de contenidos tecnológicos dentro de estos sistemas electrónicos de información y comunicación. Si quieres, entramos ya un poquito más en las asignaturas para ir viendo un poco lo que se ve. ¿Qué asignaturas, por ejemplo, tenemos en el primer semestre como obligatorias? Sí, el primer semestre, que como ya hemos comentado antes, se dedica a una parte más de fundamentación. Tenemos una asignatura que se denomina Introducción a los sistemas de información y telecomunicaciones, que bueno, es un poco de bagaje, de ir recuperando cosas, como decíamos, de aquí y allá y sobre todo pues aludiendo a la idea esta de que no todos los estudiantes traen la misma preparación cuando comienzan el máster, pues un poco también la idea de completar lo que a algunos les pueda faltar por un lado, a otros por otro, y que todos ya partamos de un conocimiento común que luego nos permita seguir avanzando y profundizando en el tema. Luego tenemos también otra dedicada a las comunicaciones industriales y en tiempo real, que también es pues bastante importante a la hora de empezar a trabajar con este tipo de sistemas y que creíamos que debía estar situada aquí en los fundamentos. Tenemos también tecnologías de Internet para los sistemas de información y telecomunicaciones. Hoy en día, pues todo lo que sea relacionado, tecnologías relacionadas con Internet, pues son absolutamente fundamentales para poder desenvolvernos en este área de trabajo. Tenemos también electrónica para las tecnologías de la información y comunicaciones, que también pues sería pues ahondar en los fundamentos electrónicos que luego nos van a permitir trabajar más a fondo con asignaturas de segundo semestre. Y tenemos por último una asignatura que, bueno, sí en principio sorprende un poco a los alumnos, pero que hemos considerado que también es absolutamente fundamental, que se denomina Competencias en Investigación e Ingeniería en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Aquí esta asignatura tiene una forma un poco diferente en cuanto al resto de asignaturas del máster,
pero también es una formación muy importante para los alumnos, el ser capaces de pues crear su propio conocimiento, ser capaces de investigar, ser capaces de indagar en la web, ser capaces de distinguir qué contenidos son importantes y qué contenidos no son tan importantes. Y bueno, pues a la hora de incluso ellos de publicar sus propios trabajos, saber dónde dirigirse y dónde está el conocimiento científico real y actual. Eso sería en cuanto a las asignaturas del primer semestre. En esa línea yo también quería focalizar que parte de este máster, su proveniencia original es un proyecto de investigación. Son trabajos de investigación que se han hecho durante varios años, en los últimos 8 años, colaborando, como decía antes, con otras universidades europeas. Por ejemplo, la Universidad de Plovdiv, la Universidad de Cork, la Universidad de Graz y la Universidad de Sofía. De ahí, de esos 2 grandes proyectos que hemos llevado últimamente, pues justamente hemos ido viendo las necesidades de formación que harían falta en esta línea y de todo esto se ha propuesto el máster. Luego veremos también un poquito más adelante, cuando hablemos en la parte también de prácticas y de temas más prácticos, que también tenemos una serie de laboratorios remotos o de prácticas que hacemos dentro del máster como tal. Sí, en el segundo cuatrimestre que ya comentábamos antes, que eran ya actividades de formación relacionadas con sectores académicos, profesionales, investigadores del área, pues tenemos 3 asignaturas obligatorias, también de 5 créditos. La primera de ellas se denomina técnicas de microprocesadores. Aquí pues se analizan distintas arquitecturas basadas en microprocesador, también interesante. Se les da también a los alumnos posibilidad de profundizar en distintos micros que se trabajan. Tenemos también comunicaciones inalámbricas, algo fundamental hoy en día y que en los últimos años pues ha supuesto un despegue importante en cuanto a tecnología. Hoy en día pues sin las comunicaciones inalámbricas pues no seríamos incapaces de entender nuestro entorno de comunicaciones. Tenemos también multimedia para sistemas de la información y las comunicaciones, también muy importante para podernos desenvolver en este mundo. Y luego ya tenemos 2 asignaturas a elegir optativas, es decir, 10 créditos. Cada asignatura en el máster tiene 5 créditos. Dentro de las optativas pues tenemos una primera que se denomina electrónica de potencia para equipos de tecnologías de la información y las comunicaciones. Otra se denomina microelectrónica. La tercera de ellas, comunicaciones móviles y por satélite, y la última, modelado por ordenador y simulación de circuitos electrónicos. Como os comentábamos antes, de estas 4 asignaturas el alumno tiene que elegir 2 y bueno, pues la idea es que las inquietudes que puedan tener, su focalización profesional, pues que las puedan un poco llevar a cabo pues eligiendo unas u otras asignaturas. Con esto completaríamos otros 25 créditos en este segundo semestre y como comentaba antes el profesor Castro, pues tenemos otros 10 créditos que están asignados al proyecto fin de máster. La idea sería que los alumnos fueran capaces de realizar el proyecto fin de máster mientras desarrollan el trabajo del segundo semestre, pero bueno, ya sabemos que cuando uno no se dedica a tiempo completo, pues lo normal es ocupar algo más de tiempo para poder pues sacar adelante el máster, sobre todo lo que es el trabajo fin de máster. Entonces, bueno, pues un poco esa es la idea. Se puede hacer en un año, pero lo normal es que los alumnos ocupen 1 año y medio, 2 años. Para los que no estén aún muy familiarizados con todo el tema del espacio europeo y la forma, digamos, de asumir la carga lectiva ahí, pues 1 año en el nuevo espacio europeo son 60 créditos ECTS, los European Credit Transfer System. De esos 60 créditos, más o menos, cada crédito suelen ser unas 25 horas más o menos de trabajo del estudiante, con lo cual por cada asignatura de estas que hemos dicho antes son 5 créditos, pues serían unas 125 horas de trabajo más o menos de cada estudiante. Y la otra asignatura, que sería la asignatura del trabajo fin de máster, el proyecto fin de máster, que son unos 10 créditos europeos, sería más o menos como unos 250 horas de trabajo del estudiante como tal. Todo eso, como decía antes, englobado durante entre 1 y 2 años, que es lo habitual para hacerlo, y presentando ese trabajo final, hace que el máster pues se supere y se adquieran esas competencias. ¿Qué competencias tiene más o menos explícitas en el máster? Hemos recogido en la guía que está accesible dentro de nuestra página web, en lo que es la web del departamento, que es
www.iec.uned.es, donde está, digamos, toda la información del departamento. Ahí tiene una zona dedicada al máster y ahí tienen las competencias en las cuales se habla, por ejemplo, de que los estudiantes posean conocimientos que aporten una base para ser originales en desarrollo de aplicaciones de ideas, que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en la capacidad en resolución de problemas, o que sean capaces también de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios o nuevos proyectos dentro de los sistemas que decíamos siempre orientados a son los sistemas electrónicos de información y comunicación, ¿no? O ya otras más generales, como son justamente conocer las características técnicas de los sistemas o desarrollar habilidades para hacer síntesis, análisis críticos y valoración. Hay competencias también dedicadas, que decía antes, al inglés. Evidentemente el inglés es parte del máster y justamente se intenta que los estudiantes cuando acaben pues tengan, no se da clase de inglés evidentemente en este máster, hay que tener ya ese nivel previo, pero sí después de 1 o 2 años de trabajar cotidianamente estudiando y trabajando en inglés, las capacidades y competencias de los estudiantes van mejorando y sobre todo después de ese trabajo que decíamos antes y presentar ese trabajo final de máster, el estudiante sí que ya tiene sus competencias más desarrolladas y más adquiridas como tal. Eso es una de las partes fundamentales del máster. ¿Cuál es el proceso ahora en lo que es empezar a pensar un estudiante que quiera empezar a pensar, ¿me apunto o no me apunto? ¿Esto es para mí o no es para mí? Ahora mismo ya está aún la información del año pasado. Ahora estamos, como decía antes, estamos dando la primera promoción de este máster ahora mismo, en este momento. Este año tenemos unos 10 estudiantes nada más, porque el año pasado se empezó, la ANECA nos acreditó y nos permitió empezar un poco tarde, casi ya en septiembre, pero como digo, estamos ahora con 10 estudiantes y la idea más o menos es que dentro de lo que sería el proceso ahora en mayo más o menos, ya a partir de mayo, sobre todo en junio, empiece lo que es la preinscripción para el máster. Aquellos estudiantes que puedan estar interesados porque nos hayan escuchado hoy en la radio y hayan visto que esto les interesa a ellos, porque hayan visto en la web, en la información que tenemos ya colgada con la acreditación de la ANECA y toda la validación que se ha hecho y les parece interesante, pues pueden preinscribirse. ¿Hacia dónde, como decía antes, qué tiene que aportar un estudiante para preinscribirse? Bueno, pues su voluntad de hacerlo, una serie de formularios que están en la web y, evidentemente, una titulación previa que les dé acceso al máster. Como titulaciones previas, como decía antes, básicamente son ingenieros industriales, ingenieros de telecomunicación, licenciados en físicas, en ciencias, en algunos casos aplicadas, y ingenieros informáticos. Creo que así como el perfil primero sería ese. Y luego también gente que a lo mejor ha dedicado a hacer, a lo mejor hay algún estudiante que ha hecho otro tipo de ingeniería próxima a una de estas y quiere dedicarse un poco más en la línea de profundizar más ahora en esta línea. Sí, en ese sentido también quería apuntar que dentro de los perfiles diferentes, ¿no?, que pueda atraer la gente a la hora de estudiar el máster, se contempla la posibilidad de convalidar un máximo de 9 créditos para aquellos estudiantes que hayan cursado otro tipo de títulos propios relacionados con el máster y también se podrían convalidar hasta un máximo de 9 créditos que serían créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional. Entonces, bueno, no significa que por el hecho de pedirlo pues se conceda automáticamente. Hay una comisión que, digamos, se dedicará a valorar este tipo de peticiones y luego pues se le informará al alumno si finalmente pues se le reconocen y cuántos créditos les podemos reconocer por su experiencia previa a la hora de cursar el máster. Sí, esa también es una parte, digamos, que también es muy interesante, ¿no?, para estudiantes que a lo mejor ya han estado implicados en proyectos o han hecho investigaciones en otros departamentos o en otras actividades profesionales, el tenerlo en cuenta como tal, ¿no? Como decía antes, la prescripción será ahora en junio y a partir de ahí ya nuevamente las primeras cartas de admisión se enviarán justamente nuevamente a primeros de julio más o menos. La matrícula, si no recuerdo mal, empieza nuevamente en septiembre, lo que es el proceso de matrícula, aunque a veces también en julio se abre un pequeño plazo de matrícula, eso depende un poco ya de cómo estén las aplicaciones informáticas para esa parte final. Pero también hay estudiantes que no hacen la prescripción en junio y pueden llegar también a veces hasta septiembre, según cómo vaya siendo la admisión. Si ya hay muchos estudiantes, llega un momento que se cierra la admisión ya para que ninguno más pueda prescribirse, si no a veces se mantiene un poco más también un periodo segundo de prescripción en lo que sería nuevamente en septiembre, para que se puedan matricular los estudiantes ya en octubre y empezar ya el máster en octubre. El periodo nuevamente de arranque del máster es finales de octubre, más o menos, donde ya empezamos la parte lectiva del máster. Y este máster, como decía antes, empieza nuevamente en finales de octubre. Tiene un calendario que suele ser una primera prueba personal, que es en febrero, para las asignaturas del primer cuatrimestre, que decíamos antes. Una segunda prueba personal, que es en junio, para las asignaturas del segundo cuatrimestre. Y luego en septiembre hay una
oportunidad de recuperación para aquellos estudiantes que no hayan aprobado alguna de esas dos, tanto las de febrero como las de junio. Hay una nueva oportunidad en septiembre. En caso de que el estudiante, como decía antes, pues siguiera durante 2 años, pues tendría otra vez su nueva oportunidad en febrero para el primer cuatrimestre, junio para segundo y septiembre para las de primero y segundo cuatrimestre. El trabajo fin de máster suele llevar un periodo distinto. El trabajo fin de máster nuevamente se empieza a hacer en la segunda parte del máster, que puede ser o a partir del segundo cuatrimestre o en el segundo año, según que el estudiante esté en exclusiva dedicado a estudiar o esté en parcial, en dedicación parcial. Y en esa línea, lo que sí que tenemos ahí es que el estudiante, los periodos normalmente de finalización del trabajo fin de máster suelen ser ya en junio del segundo año o del primer año, según donde lo haya hecho, en septiembre, o hay también una convocatoria extraordinaria que suele ser entre enero y febrero para aquellos que hayan acabado justo las asignaturas en septiembre y entren en el trabajo fin de máster un poquito después, como decía antes, en enero o febrero. La UNED lo que sí tiene son los exámenes, en el caso de máster, son un poco distintos a como son los exámenes en el caso de enseñanzas regladas. En el caso de regladas, normalmente la UNED tiene 2 semanas de exámenes en febrero y 2 en junio. En el caso de másteres, el estudiante lo que tiene es un único examen, que es en la segunda semana justamente de esos exámenes. Durante esa semana se van poniendo los distintos exámenes de las distintas asignaturas. Y en el caso de que un estudiante no pueda ir el día del examen porque tenga problemas laborales o médicos o algún otro tipo de problemas, normalmente al final de la semana hay lo que se llama unos días de reserva, en los cuales el estudiante puede hacer 1 o 2 asignaturas de esa semana justamente en esa reserva. Como digo, solamente para los másteres no hay realmente 2 semanas de exámenes, sino que hay realmente una semana con una reserva como tal. Y esos exámenes suelen ser a la vez tanto lo que es en España, cualquier centro asociado de universidad en España, como los centros que tenemos en el extranjero. En Europa tenemos 10 o 12 centros, en el resto del mundo otros 7 o 8 centros, y el estudiante se puede examinar en cualquiera de esos centros de España o del extranjero para hacer sus exámenes como tal. Tiene que ser evidentemente un centro de la UNED, no puede examinarse donde quiera y en cualquier momento. Sí, luego además de lo que serían las pruebas presenciales, el examen convencional de toda la vida, en algunas asignaturas se les pide a los alumnos que hagan una serie de prácticas y de trabajos que se les evalúan de forma online. Hay veces que se da un plazo para resolver algún problema, para hacer unas prácticas con distinto tipo de software. Eso ya depende un poco del planteamiento de cada asignatura, pero normalmente la parte que se evalúa es una parte presencial y otra parte relacionada más con temas de trabajos, de investigación, de desarrollo, dependiendo un poco del perfil de cada asignatura. Y luego además también se valora la participación en la plataforma de aprendizaje a distancia. El máster, al igual que el resto de titulaciones oficiales en la universidad, pues sigue la metodología docente a distancia. Las asignaturas se imparten siguiendo el modelo de enseñanza a distancia con el que trabaja la UNED, pues de acuerdo a las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada. En este sentido, la plataforma virtual que oferta la UNED se denomina ALF. Los alumnos que ya sean de la UNED en asignaturas de grado pues ya están muy familiarizados con ella. Los que no están, la verdad que es una plataforma que rápidamente uno encuentra las cosas más o menos básicas para podernos comunicar, profesores y alumnos. Y un poco la idea es invitar a que la gente, evitando la soledad del estudiante a distancia, que se anime a formar parte de las plataformas para que interaccionen entre ellos y con los equipos docentes, ¿no? De forma que se vaya construyendo entre todos lo que sería la experiencia de aprendizaje. Sí, como complementa esa parte también, y como decía antes, tanto los contenidos como lo que es la parte de prácticas también vienen de proyectos de investigación, con lo cual, por ejemplo, en algunas de las asignaturas tenemos también laboratorios remotos. En el caso, por ejemplo, de la asignatura de sistemas electrónicos de potencia para equipos de tecnologías de información y comunicaciones, tenemos un laboratorio remoto que está basado en la plataforma Visir para que los estudiantes puedan trabajar con equipos reales, pero desde su casa sin venir aquí a la UNED. O en el caso de multimedia, también, por ejemplo, tenemos una plataforma de sistemas de multimedia. O en el caso de la asignatura de comunicaciones inalámbricas, también tenemos 2 plataformas, uno para antenas y otro de sensores, que le permite a los estudiantes trabajar con ello. Como digo, en principio intentamos dotar a nuestros estudiantes de las mejores y más modernas herramientas para que puedan afrontar su trabajo en cualquier momento. Comentar que este máster es un máster más de los que ofrece la UNED dentro de másteres universitarios, que es un máster evidentemente acreditado por la UNED y con validez en todo el territorio tanto español como de la Unión Europea.
Es un máster, además, que sigue todos los sistemas de garantía de calidad, de gestión de calidad y de acreditación de la ANECA en el caso de España como tal, y también, como decía antes, que también está acreditado con un máster dual, en este caso en la Universidad de Plovdiv en Bulgaria. Y que intentamos, evidentemente, mantener todos los sistemas de comunicación abiertos. Dentro del máster pues tenemos los profesores, tenemos los coordinadores, tenemos también, ahora mismo hay muy poquitos estudiantes, pero según vaya evolucionando el número de estudiantes también tenemos algún tipo de tutor, también que dará un apoyo en las asignaturas del máster. Tenemos también gente que lleva un poco todo el tema de actividades más informáticas. Algún día también tendremos ya un TIF, que es un personal de apoyo para lo que es el día a día del máster. Como digo, vamos poco a poco dotando nuestro máster de todo tipo de apoyos, tanto humanos como tecnológicos, dentro de lo que soporte y apoya la UNED. El número de estudiantes que admitiremos este año, pues en principio tenemos previsto en torno a los 15, 20, me parece que es lo que está puesto por ahí. 25. 25 es el número que tenemos, más o menos para este año. En principio se hace una admisión viendo la adecuación de su perfil al máster y también sus notas, evidentemente, y se va adjudicando esa admisión como tal. Pues yo por mi parte nada más. ¿Algún comentario así final para cerrar el programa? Muchas gracias, Clara. Nada, pues animar a todos los estudiantes con inquietudes dentro del campo de las comunicaciones, los sistemas electrónicos de información y comunicación, y bueno, pues que estamos a su servicio para resolver cualquier duda relacionada con la matrícula en el máster. Bueno, pues yo por mi parte también agradeceros a todos la atención y en caso de tener cualquier tipo de duda, dentro de, como decía antes, de nuestro Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control, en la web www.iec.uned.es estamos a vuestra disposición, Clara PM y M. Castro, dentro del @iec.uned.es, y toda esa información, como digo, está disponible en la guía y estamos para lo que queráis. Muchas gracias. Gracias. Pues ahí queda esa información de contacto para despejar cualquier duda acerca de este máster en Sistemas Eléctricos de Información y Comunicación que hemos conocido en profundidad en estos minutos, junto a los profesores Clara Pérez y Manuel Castro, a los que agradecemos su presencia en la radio educativa de la UNED.